8:08 a.m. Avanzamos en este ADN Hoy. Ya está con nosotros aquí en el estudio con tanto tema sobre la mesa la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Ministra, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, un gusto estar acá. Gracias por estar con nosotros, ministra. Ministra, partimos por 40 horas, ya no queda nada para la entrada en vigencia de la norma, con varios problemas ahí sobre la mesa, con dictámenes que han sido rechazados por parte del empresariado. ¿Cuál es su diagnóstico previo en términos generales ante la puesta en marcha de la ley? Bueno, lo primero es que creo que la reducción de la jornada laboral a 40 horas que empieza este viernes es una muy buena noticia. Y lo es porque busca hacer carne, cierto, realidad, la conciliación entre la vida laboral y familiar, que muchas veces queda postergada, olvidada, y que pareciera que no importara, pero lo vemos. No solamente los intereses de las personas, sino que también en los efectos que produce tener jornadas muy extensas en la salud mental, en las relaciones familiares, en la presencia con los hijos. Entonces, en realidad es una muy buena noticia. Ya, usted decía el otro día que los dictámenes de la Dirección del Trabajo son precisamente para ir corrigiendo problemas que se van evidenciando en la puesta en marcha de una norma, de esta o de cualquiera, y que en esa lógica los dictámenes incluso podrían salir después de la entrada en vigencia. Sí. ¿No es esa una manera de justificar problemas evidentes o amplias interpretaciones o espacios que ha dejado la ley y los dictámenes? Mire, es curioso el debate que se ha dado. Yo creo que hay que mirarlo con atención, crítica y autocríticamente, pero del tenor de la ley, la interpretación que algunos han hecho, que han sido excepciones en todo caso dentro de los empresarios, a llevar la reducción de la jornada laboral de forma unilateral a minutos, porque leen un artículo transitorio en la mitad hacia abajo, pero no en la primera mitad del artículo. Lo señalo porque esta conversación, que es muy así de letra, digamos, si uno revisa el artículo tercero transitorio, dice, para efectos de la jornada regulada en el Código del Trabajo, se va a aplicar una proporcionalidad por día. Y la jornada regulada en el Código del Trabajo es la jornada de 40 horas. Entonces, esta interpretación que se hace por parte de algunos empleadores, excepcionalmente como señalo, de llevar esto a minutos, no se condice en nada ni con la ley, ni con el dictamen que salió a reforzar lo que la ley dice. Pero lo de los minutos, si es que hay acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. Si es que hay acuerdo, si todas estas porque eso fue lo que planteó el director del trabajo. Estas situaciones, si no hay acuerdo, que era lo que estaban haciendo. Ahora, si algún trabajador estuviera disponible para que su jornada se le reduzca en minutos, tendrá que hacerse cargo de su decisión. Pero en los acuerdos que se han tomado unilateralmente y se han puesto a minutos, nosotros los vamos a revisar. Mire, esta discusión yo diría que está bien puesta en algunas empresas en particular. La gran mayoría ya se ha adaptado y avanzado. De hecho, son miles las empresas, ¿no? Pero miles que tienen 40 horas, y espero que los próximos días, además, sabemos que son al menos 5.400 las que ya postularon al sello, pero además sabemos que hay miles de empresas que están informando la reducción paulatina en el tiempo, y esos datos los vamos a tener en los próximos días porque se pidieron en una de las declaraciones juradas que se tienen que presentar de sueldos. Entonces ahí vamos a poder levantar esa información. El dato que nos comenta, ministra, de las 5.000 y tantas empresas que ya se acogieron al sello. Están en el proceso, claro. ¿Y de cuántos trabajadores dan cuenta esas empresas? El 90% de las empresas son pymes. Ajá. Son pequeñas y medianas empresas. Lo señalo porque precisamente otra de las discusiones que tuvo trabada este avance legislativo importante durante mucho tiempo fue que las pymes no se iban a poder adaptar, que esto iba a afectar a las pymes. Ya. Y realmente los primeros que lo han hecho son las pymes. ¿Y esas son ya con 40 horas? Sí, con 40 horas. ¿Y cuántos trabajadores más o menos son los que están en esas 5.000 y tantas En empresas? el caso de las pymes, hay que del 90%, yo estaría haciendo un cálculo rápido, ¿ya? Porque piensa usted que son empresas pequeñas, que unos 4.000 trabajadores que ya están con... que han recibido el sello, Uh-huh. que son 1.400. Porque son empresas... Y son 5.400 empresas, entonces estamos hablando de 30.000 trabajadores. Mire, ya. Sí. Pero interesante, además, porque ahí está parte tal vez de lo más virtuoso en beneficio de los trabajadores en ese segmento que normalmente es el más complicado económica y financieramente. Los que postularon al sello. Uh-huh. Hay empresas que ya están en 40 horas y no han postulado al sello por distintas razones. Y ese dato lo vamos a tener en los próximos días, porque como señalaba, se ha requerido, y vamos a tener el dato de en cuántos años las empresas se van a acoger, porque la ley
Paula, Mauricio, establece una gradualidad, pero esa gradualidad es el plazo máximo. Claro. Pueden avanzar más. Claro. Entonces yo... Misa, ¿por qué tanto ruido con esto de la hora y los minutos? Cuando efectivamente está claro que si no hay acuerdo, bueno, la dirección del trabajo se meterá. Pero, ¿por qué tanta complicación cuando las horas se componen de minutos? ¿Por qué privilegiar? Porque me cuesta entender un poquito la lógica de que por qué solamente el recorte de una hora, normalmente hacia el final de la semana, el viernes, por ejemplo, que sería como parece lo más lógico, ¿no es cierto?, se recorte la hora completa cuando puede haber tantos trabajadores a quienes, en vez de salir a las 6 de la tarde todos los días, sí les haga sentido salir como un cuarto para las 6. Bueno, ellos podrán llegar a ese acuerdo. Sí, no hay problema con eso. El tema es que unilateralmente no puede pasar lo que estaba pasando, donde incluso empleadores propusieron entrar 5 minutos tarde y salir 7 minutos antes. Claro. Entonces, eso es burlar. ¿Por qué? ¿Por qué es burlarlo? Si a un trabajador, entrar 7 minutos más tarde en la mañana... ¿Es burlarlo solo porque es falta de acuerdo? ¿Solo porque es una imposición del empleador? No, pues si el empleador puede tomar la decisión para distinguir, porque miren. Si hay acuerdo no hay problema. Hay acuerdo, listo. Perfecto. Que sea un acuerdo efectivo, digamos, claro. Porque por eso es importante en los lugares donde hay organizaciones sindicales, porque sin duda está un poquito menos desequilibrado el poder negociador entre empleador y trabajador. No hay acuerdo. 1 hora, un día de la semana, primero porque así lo dispone el tercero transitorio, porque hay que leerlo entero el artículo, no la segunda mitad nomás. Y lo segundo es porque el objetivo de la ley es llevar la jornada laboral a 40 horas, no a miles de minutos, a 40 horas. ¿Por qué? Porque la jornada es un derecho, Mauricio. Sí, pero es que si suma 40 horas, ¿cuál es el problema? Bueno, voy a ir para allá. Porque ha costado llegar a este acuerdo, se hizo entre empleadores, trabajadores y gobierno, se ha trabajado todo este año en su implementación. Yo creo que algunas personas de repente no saben el trabajo que se ha hecho detrás de esto porque no tienen por qué saberlo, digamos. Entonces, nosotros hemos estado junto con la CPC, las pymes y la CUT todo este año en una mesa de implementación de las 40 horas. Entonces, ha sido un trabajo arduo porque hay que hacer varias cosas más que solo reducir la hora. Se han hecho capacitación a las pymes, se han hecho ayudas en los procesos administrativos. Perdón, sí. ¿Por qué? Es que se entiende. Porque el objetivo de la historia de la ley en el fondo. Objetivo de la ley es mejorar la calidad de vida. Y la calidad de vida se mejora con cosas que tienen que ver con un horario que sea razonable para que eso la persona también lo sienta. Todo esto se denomina la autonomía, la soberanía del tiempo y viene de la elaboración de la OIT y de lo que ocurre en los demás países con las jornadas laborales. Aquí lo que se hizo fue buscar darle una vuelta más apretada a la tuerca, donde algunos empezaron a plantear que iban a alargar la hora de colación, otros que iban a dar 12 minutos. Ayer vi el comunicado de una empresa grande que mandó un comunicado a sus socios de 6 minutos de lunes a jueves y 36 minutos el viernes, unilateralmente, así que, por cierto, vamos a hablar con ellos hoy día. Pero si uno lo piensa, una persona que está parada 6 minutos esperando... empieza a despedirse de los compañeros de trabajo o empieza a salir. O sea, ese tiempo no es un tiempo que se entregue con soberanía para mejorar la calidad de vida, para la conciliación. Se entiende ahí la lógica de que es como más consistente una hora completa que fraccionada. De todos modos, ministra, usted ya ha dicho varias veces que aquí la primera mitad del artículo dice una cosa que se ha puesto atención y le han puesto atención a la pura segunda mitad. Sí. ¿No será que entre las dos mitades no quedó el artículo tal vez como idealmente debería haber quedado? ¿No esté claro? ¿No teme que esto se judicialice y que en una de esas amerite una corrección de la ley, un proyecto que modifique y que deje bien clarito eso? Mire, yo creo que esta ley, en esta parte, tiene su fuente, digamos, en cuando fue la rebaja del año 2005, del gobierno del presidente Lagos, me parece. Claro. Y a nadie se le ocurrió rebajar minutos. Se emitió la ley. Bajó de 48 a 45. Una ley y un dictamen, claro. Y en el dictamen se estableció lo que ahora se elevó a la ley. La misma letra. Y realmente a nadie se le ocurrió bajar minutos. Entonces yo creo que más que ser un problema de la ley, es un problema de si estábamos todos en el acuerdo o no. Porque la jornada laboral es para 40 horas. Entonces, cuando se plantea hacer un camino largo, porque este camino no es breve, de 5 años, para implementarla, y se empieza a buscar la vuelta
para Ya. que en realidad salgan a la misma hora, si ese es el punto. Mire, el punto es que las horas se componen de minutos. Incluso cuando se preguntó al subsecretario Bocardo sobre el régimen de los 6 días a la semana, la gente que trabaja de lunes a sábado, por ejemplo, bueno, él habló, según entiendo también está establecido así, se puede rebajar 50 minutos un día y 10 minutos al otro, o sea que igual estamos hablando de minutos. Porque se sigue cumpliendo con el objetivo de la ley, que es la reducción de la jornada laboral. Lo que pasa es que la discusión no está puesta en los minutos, los segundos, los instantes, está puesta en para qué es la ley y qué es lo que conversamos y qué es lo que aprobamos. Ministra, usted sabe, hay un dicho que 5 abogados dio opiniones, entonces, por cierto, esto puede dar para muchas opiniones. Por eso le pregunto por el escenario de judicialización. judicialización. Creo que es importante volver a la esencia de que para qué se redujo la jornada laboral. Y respecto al escenario de judicialización, puede ser, estarían en su derecho y nosotros defenderemos el punto. Siempre pasa en muchos temas, digamos, permanentemente. Por ejemplo, modificamos el reglamento de inclusión laboral. Algunos fueron a tribunales, los tribunales desecharon su reclamo. Y en otro hemos tenido que adaptarnos nosotros también. O sea, hay distintos escenarios. Jara, entonces, derechamente, ¿cuál es su diagnóstico de la respuesta que ha tenido en algunos sectores esto de la ley a pocas horas de entrada en vigencia? Usted escuchó a José Pacomio de la Cámara Nacional de Comercio el otro día acá, de hecho le respondió. Los empresarios han dicho que se cambiaron las reglas del juego a última hora. La Cámara de Comercio de Santiago decía que ayer 1/4 de las empresas va a utilizar esta modalidad de los minutos versus la hora, independiente de lo que diga el dictamen. Que la ley quedó muy abierta a la interpretación. ¿Qué hay ahí en ese grupo de empresarios? Mire, yo creo que primero la evaluación que hacemos es positiva, realmente. Lo digo porque... Ya, pero ¿cómo se responde eso? ¿Hay una intención de torcer el espíritu de la ley? ¿Hay una intención de atacar al gobierno sin tener argumentos? ¿O tienen... Yo creo que se forzó por parte de algunos empleadores una interpretación que no tiene nada que ver con el acuerdo y el sentido de la ley que tomamos. Con todo, entiendo, por ejemplo, ayer me reuní con la Cámara de Comercio de Santiago, que vamos a hacer un proceso de acompañamiento, en particular este 25% de gremios que habrían hecho esta interpretación, para ayudarlos en la transición al tema, digamos, porque no es nuestra intención que esto sea motivo de pelea, por el contrario, creo que hay que avanzar en una visión que dé cuenta de la realidad del país. Y es una realidad más optimista de lo que algunos quisieran instalar con un pesimismo bastante persistente, digamos. Esto en materia de crecimiento, en materia de avance, en una ley tan bonita, tan importante como la de las 40 horas. Entonces, hay que hacer nuestro trabajo y me alegro que ayer haya ido a la Cámara de Comercio precisamente a manifestar sus inquietudes, porque la gente se entiende conversando. Oiga, así que los vamos a acompañar. En el tema de la fiscalización, sí, se ha dicho que la Dirección del Trabajo va a implementar 1000 fiscalizaciones, que va a poner lo de la jornada laboral en todos sus procesos de fiscalización a propósito de las denuncias en la página web, etcétera. Pero hay exdirectores del trabajo que dicen que se excluye esta fiscalización el cómo se rebajó la jornada de trabajo, dejando de lado precisamente la discusión que teníamos, ¿no? Si fue por minutos u horas, ya que se va a revisar solo el control del horario semanal. ¿Qué se responde a eso y cuál va a ser el margen que tiene la Dirección del Trabajo para fiscalizar? Porque uno siempre tiene la sensación de que hay menos fiscalizadores que incumplimientos de esta u otras normas, digamos. Mire, lo primero, señalar que la Dirección del Trabajo esta semana, junto con anunciar el tema de las fiscalizaciones relacionadas con el cumplimiento de la ley de las 40 horas, avanzó en el fortalecimiento de sus procesos tecnológicos y en la incorporación del uso de inteligencia artificial y modelos predictivos de fiscalización, porque bien también lo saben los exdirectores que estaban con anterioridad a la Dirección del Trabajo. En muchas de estas fiscalizaciones se hacían de forma que se denominaba como espontánea, lo cual hoy día, con todos los sistemas que hay, todo el proceso de inteligencia y de orientación de datos, de uso de Big Data, ¿cierto? Había que darse un salto cualitativo y creo que eso es una buena labor que está haciendo la Dirección del Trabajo. ¿Pero qué significa que la fiscalización solo controle la rebaja de la hora semanal sin dar cuenta de cómo se rebajó? Lo segundo es que las fiscalizaciones ni siquiera han empezado, por tanto es bien difícil que se puedan presumir todos los detalles de lo que van a involucrar. Lo que les puedo contar yo es que la misma ley dispone que en una primera etapa no
solo este año que hemos estado en el seguimiento de la implementación, sino que a partir del 26 de abril también, las micro, pequeñas, y ayer nos pidió la Cámara de Comercio de Santiago revisar si se podían también incorporar las empresas medianas en esto, van a tener lo que se denominan fiscalizaciones preventivas. Se va a ir a acompañar a los empleadores en la puesta en marcha de la ley, con plazos para que corrijan lo que haya que corregir. Yeah. Un poquito así de advertencia, tipo partes de cortesía en una primera etapa. En realidad, parte de cortesía creo que es una buena forma de resumirlo. Claro. Ya, pero esto con las pequeñas y medianas. Es que quedó establecido, incluso más acotado en las micro y pequeñas. ¿Ya? Ayer la Cámara de Comercio nos hizo una petición de Santiago y nosotros vamos a tener que evaluarlo en el marco de la juridicidad, ¿cierto? Pero creo que sería una buena práctica. Con las más grandes, multa inmediatamente. Con las más grandes también van a tener un plazo para corregir, pero el sistema infraccional de la Dirección del Trabajo lo determinan ellos. Yeah. En este caso ellos son un organismo técnico autónomo en el cual no estoy yo ahí como autoridad política sobre el punto. Ya. Ministra, ¿puede convertirse esta reforma de las 40 horas finalmente, o teme usted que se convierta en el único legado grande, más allá de miles de otras normas que hay y políticas que se están implementando continuamente, pero hablando de las grandes reformas, la reforma con la que usted tenga que sacar una cuenta alegre al final de este gobierno, porque la previsional está más en riesgo, de hecho ya ha cambiado incluso su naturaleza a partir del proyecto inicial del gobierno y en lo que ha venido derivando, dado el escenario incierto que tiene esa reforma ahora en el Congreso, ya en el Senado, ¿teme usted que sea las 40 horas nomás la que pueda anotar ahí en los haberes al final o no? ¿O tiene confianza todavía en que la previsional va a salir? Yo sé que usted me pregunta por la previsional, pero mire, déjeme señalar una cosa. Creo que uno de los méritos más importantes de la tarea de gobernar ha sido durante este periodo poder sacar al país del difícil momento económico que estaba viviendo. Y que sin duda queda tarea por delante, pero no perder de vista lo que hemos hecho, como país me refiero, porque esto no es mérito solamente ni del gobierno, ni del Banco Central, ni de los empresarios, sino que también de la economía doméstica, de todo, controlar la inflación. Justo pasó por la gente. Creo que es exactamente, y eso es lo que creo que nunca podemos perder de vista quienes estamos en estas responsabilidades públicas, porque como la distribución en Chile es desigual, no da lo mismo un ajuste en los sectores que tienen muy bajos ingresos, porque la mayoría de los ingresos que tienen los destinan al consumo de productos que son inevitables, digamos, productos básicos. Entonces yo creo que eso además de las proyecciones que tenemos de crecimiento, ustedes saben, el IMASEC de enero alcanzó un 2,5, un 4,5 en febrero, el empleo también, se han generado 460.000 puestos de trabajo desde el inicio del gobierno. Sabemos también que tenemos desafíos, pero hay aquí un cambio, ¿cierto?, que va normalizando el país y que va, ¿cierto?, proyectando el país hacia adelante en materia de crecimiento. Aunque ahora, la gente todavía no lo resiente así tal vez, ministra, porque el año pasado lo que pasó con el consumo que usted menciona es que bajó. O sea, la gente se apretó el cinturón y el ajuste, insisto, pasó por la gente. Sí, y sobre todo porque hubo una inflación muy alta. Yo creo que también eso es efectivo, pero si uno lo mira en relación al consumo, lo que pasa es que este debate tiene igual harto que ver con todo el consumo de bienes durables y no durables que hubo en el periodo pandémico. ¿Pero qué nos quiere decir? Entonces, ¿que esos van a ser los apuntes del gobierno y la previsional ya se empieza a perder valor relativo porque se resigna a que no va a salir? No de va a ser ninguna lo que manera es eso lo que le quiero decir. No está renunciando. No, lo que pasa es que... A la reforma, no al cargo. Vengo aquí, no lo voy a decir ni en broma porque puedo hacer meme. No, pero quiero destacar este proceso porque ha sido un esfuerzo grande. Bueno, dicho eso, lo segundo, y voy a hacerlo más breve, 40 horas desde el sector laboral y previsional es una de las 22 leyes que hemos sacado adelante. O sea, nosotros ratificamos el convenio 190 de la OIT, se aprobó la ley contra la violencia y el acoso laboral que empieza a regir el 1 de agosto y va a producir un cambio sustantivo en las formas de relacionamiento en las empresas entre jefes, subordinados, colegas y clientes con las personas que lo atienden. Por eso no quería menoscabar la cantidad de otras reformas y leyes que también hay, pero hablando de las grandes, ministra, sabemos lo que estamos hablando. El gobierno las 40 lo ha situado también en ese lugar, ¿no? Lo de la reforma previsional. La previsional, emblemática. De hecho, el presidente Boric dice ayer no avancemos en las reformas políticas antes de avanzar en la reforma previsional. Por lo tanto, el lugar que tiene la reforma previsional lo ha puesto en la misma moneda. Por supuesto, porque es relevante para la gente. Bueno, y el 1 de julio, que ustedes saben, empiezan los 500.000 pesos. Es relevante
no solo no hemos renunciado, sino que hemos redoblado los esfuerzos. Muchas veces las conversaciones se tienen que llevar de una forma menos estridente, a fin de que se pueda avanzar. Tenemos diferencias, pero yo diría que hay varios espacios en los que nos hemos ido encontrando con la oposición. Por eso, como cuando una reforma es tan relevante para la ciudadanía versus esta discusión del sistema político en relación a la reforma a las pensiones, mire, si Chile Vamos y el gobierno logran ponerse de acuerdo en una reforma previsional, todo esto de la dispersión y todo lo demás queda fuera de discusión, porque ahí están los votos suficientes para sacar una reforma previsional para Chile. ¿Y dónde se están encontrando las posiciones? Voy para allá. Primero, en PGU y su forma de aumento, no solamente hacia los 250.000 pesos, sino que cualquier aumento posterior, más allá de un reajuste por IPC, que quede anclado al Consejo Fiscal Autónomo para efectos de las cuentas públicas y al Consejo Consultivo Previsional para efectos del impacto en informalidad. Segundo. Ya, eso tendría entonces una mecánica automática de mejoramiento al futuro. Eso siempre, PGU siempre se actualiza, como se actualiza el pilar solidario, por IPC, pero si se evaluara en algún minuto subir esto, más allá de IPC, tendría que tener estas dos condiciones previas cumplidas. Porque ha habido una discusión, responsabilidad fiscal, por supuesto, respecto del financiamiento de la PGU, y no ha sido un tema fácil. Régimen de inversión. ¿Por qué? Porque sabemos que las rentabilidades han venido bajando sostenidamente en las décadas y necesitamos mejorarlas. Y por tanto, ahí también hay ciertos parámetros ya que están incorporados. En tercer lugar, formalización o cotización de una manera más simple para los independientes. Se van a incorporar estas cosas que se usan a veces en el retail, digamos, pero que puedan servir para esto también, que pagos automáticos de cuenta, cargos en minuto de hacer un pago con una tarjeta de débito, poder enviar un saldo, como hoy día a la gente le ofrecen un vuelto en la tarjeta de débito, un saldo para sus cotizaciones, o sea, varios mecanismos que simplifican. Tenemos... ¿Eso es nuevo? Sí, más o menos acuerdo, en cambiar desde los multifondos a lo que se denominan fondos generacionales. Porque no ve que mucha gente cree que le puede ganar al mercado y se cambia, y hemos visto. Mete la pata. Sí, hay un estudio 2017-2021, si la memoria no me falla, pero creo que no me falla, en que las personas perdieron 1 punto al año de rentabilidad, porque como les aconsejaban cambiarse, se cambiaban todos juntos y resulta que ya costaba menos los papeles, ¿cierto? Las inversiones. Entonces, en el fondo generacional es muy interesante porque uno entra de acuerdo a la generación que nació y va poniéndose más conservador el fondo cuando uno se va poniendo más viejito, más viejita. Y al comienzo puede darse el lujo de tener un poquito más de riesgo y mejor rentabilidad. Pero totalmente. Ya, pero ministra, y la inversión es de no, mayor calidad. Se está demorando mucho en llegar a lo que no tenemos. A lo que no hay acuerdo. Exacto, ministra, porque finalmente del 6 al 3, del 3 al 3, sí, claro, si finalmente sabemos que ahí está. Usted dice, coincido con el presidente cuando dice las prioridades están en la reforma previsional, no en el sistema político, porque las prioridades de la ciudadanía, si bueno, pero si avanzamos en esto, pues se puede avanzar en una reforma previsional. Pero ¿qué hacemos con el nudo? Estamos trabajando en eso. Porque el tiempo avanza, los procesos políticos también, hay procesos electorales a la vuelta de la esquina, usted sabe mejor que nosotros qué significa eso. Sí. Entonces, ¿alcanza el tiempo, le va a alcanzar a la moneda el tiempo para avanzar, para sacar la reforma previsional? Mire, ha sido difícil, Paula. Yo creo que cuando la reforma se ha tratado de sacar, ha sido muy difícil poder llevarla adelante y es una realidad. Eso es innegable. Pero no es imposible. Y vemos además que aun cuando en lo público de repente se ven posiciones muy encontradas, realmente hay una conciencia en quienes estamos en política en que las pensiones tienen que subir. El riesgo de esto es que como tenemos una pensión que pagamos todos con impuestos, que es la PGU, la gente piense que en realidad cotizar no le sirve para nada. No, claro. ¿Le va a alcanzar el tiempo a la moneda para sacar la reforma previsional? Esperemos que sí, Paula. Ministra... ¿Es posible que el gobierno, en virtud de esa cantidad de otros acuerdos que usted menciona, que varios de esos son súper interesantes, podría haber mecanismos ahí? Y hay varios más. Ya. Si quieren, me invitan otro día para notar. Sí, es que sería interesante conversarlo porque hay mecanismos que siempre se han echado de menos de incentivos también a la cotización, a formalizar. Por eso quería contarlo, Mauricio, porque de repente pareciera que en pensiones lo único que hay es para dónde va
el 6%. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, en la misma industria, o sea, la división de la industria porque si se ya fue logran aprobada. esos cambios virtuosos, uno podría decir, bueno, en una de esas los cambios virtuosos valen la pena para sacrificar un poco más en el tema del 3 y 3 o el 4-2. O el... Sí. Y bueno, subir el ahorro previsional es vital. Claro. Bien un seguro de lagunas previsionales, pero subir el ahorro es vital, y lo que ocurre es que hay una discusión de para dónde va el 3% y el 3%, ¿cierto? Y el tema, yo diría que es como bien importante tenerlo a la vista. Si todo el 6% va a cuentas individuales, las pensiones van a subir, pero si el 3 y 3 va también en esta lógica de seguro social, van a subir las pensiones también, pero además van a poder subir las pensiones de los actuales jubilados. Claro. Entonces, esa es la diferencia conceptual. No es posible la capitalización va a quedar en un 13% y el seguro en un 3%. Ministra, usted nos mencionaba, el gobierno está haciendo este esfuerzo como para instalar este mensaje de las buenas noticias en materia económica, o que al menos está mejor de lo que se estaba. El presidente Boric decía ayer, contra todos los pronósticos, contra varios pronósticos pesimistas, mañana es la ENADE. Van muchos ministros del gabinete, usted va, ¿no? Va al Encuentro Nacional de la Empresa. Pensando también en lo de 40 horas, lo que hablábamos al principio, ¿cuál es su llamado a los empresarios? Se ha hablado de una relación poco fluida incluso entre la moneda y los empresarios. Ustedes han cuestionado ese pesimismo. El ministro de Hacienda hace unas semanas también sentado aquí decía ese pesimismo no tiene ya ninguna justificación técnica de alguna manera. ¿Cuál es su llamado a los empresarios? Mire, que paguen más primero. Por lo pronto. Mejor era. Oye, que paguen mejor. Oye, ese foro, ¿saben que era para discutir otro tema? Sí, estamos hablando de los sueldos. Está claro, ¿no? Y era para discutir los avances en materia de género en la legislación laboral. Es muy curioso cómo se dio, ¿no? Porque en realidad parece que a uno de los panelistas no le interesaba hablar de lo que había sido la convocatoria al foro. Curioso sobre todo, además, que se hablaba de los avances de las mujeres en legislación laboral. Muy particular. Ya, primero, dicho que eso, paguen mejor. No, mire, yo creo que la convocatoria que hacen a este año, que le llama contra el inmovilismo, ¿cierto? Me parece muy interesante, y creo que hay que hacer un esfuerzo en ponerse no solamente de acuerdo, sino que en disposición concreta todos quienes estamos en esta responsabilidad pública, porque en definitiva los empresarios no son políticos, sino que son empresarios, pero también tienen una responsabilidad pública en esto, en que salgamos de este inmovilismo. Salgamos de esta situación en la cual no podemos ponernos de acuerdo a avanzar una reforma previsional, no hemos terminado de ponernos de acuerdo en avanzar algo que es tan esencial como combatir la evasión y la elusión tributaria. Hay una cierta resistencia, lo ha planteado alguna autoridad de gobierno, el propio presidente Gabriel Boric, hay una resistencia o algún sesgo ideológico, por decirlo de alguna manera, de un cierto sector del empresariado contra este gobierno? Yo creo que hay posiciones políticas, a mí me parece que todas son legítimas, pero uno cuando está en esto tiene que tratar de pensar y poner por delante el bien de Chile. Entonces, más que gallitos o rencillas y todo lo demás, a mí me gustaría que pudiéramos ponernos de acuerdo en que la gente no puede seguir viviendo como está, que las pensiones son muy bajas y que aunque algunos sea lejano a esa realidad, porque no necesariamente todos viven la realidad de la grandes mayoría, es duro para las personas. Ministra, ¿Usted empresario frente amplista? Sí, algunos. Que me empecé a acordar. Algunos, sí. Ministra, ayer el presidente Gabriel Boric dijo Vodanovic, dijo Winter, dijo Vallejo, dijo Toá y dijo Jara, cuando le preguntaron por la sucesión en el Palacio de la Moneda. Hablando con periodistas, un desayuno y faltando 2 años para que termine su gobierno. ¿Candidata presidencial Janet Jara? Mire, me puse roja. Es verdad, para los que están viendo en el streaming. No, yo tengo una tarea hoy día que sacar la reforma previsional y voy a tomar las palabras de mi estimado colega, el ministro Mario. Marcel. Claro, es que yo le digo cariño, ministro Mario. Hay que hacer la pega y eso. Pero ser candidato presidencial no significa dejar de hacer la pega. Hay plazos, hay renuncias que están establecidas en ciertos momentos. ¿Ha pensado ser candidata presidencial? No lo he pensado, no. Imagínese, no había antes ni siquiera pensado ser ministra. Y aquí estoy y voy a seguir aportando al gobierno del presidente Boric. Principalmente porque tengo una convicción que los cambios se pueden demorar,
A veces se hacen difíciles las discusiones, hay tensiones y todo, pero son necesarios. Si lo que ha pasado en nuestro país es que de repente se ha tratado de tapar el sol con un dedo. Entonces, como que lo que llevó al estallido ciudadano, social, que algunos tratan de asimilarlo a un tema delictual, son temas que no se han resuelto. Entonces, y que es justo además que en un país como este, que crece tanto, que genera riqueza, ese crecimiento sea con todos, no deje a algunos atrás. Entonces, mi motivación diaria es de verdad poder contribuir al gobierno del presidente Boric para mejorar las pensiones, porque veo la realidad de la gente. Es dura. O sea, el tema de los adultos mayores hoy día, por ejemplo, los que tienen que usar pañales, que son muchos, ese es un producto que es relativamente caro. Entonces, que la gente sufre por no poder tener el ingreso para eso. La calidad de la alimentación. Entonces, hay tantas cosas que podemos hacer bien que yo digo, ¿para qué concentrarnos en lo que no es todavía, no es mañana, no es pasado? Entonces, mejor resolver ahora. Ese es mi llamado, y creo que hay algunas voces siempre más excepcionales que generan cierto pesimismo, pero en realidad de lo que yo he visto en el Parlamento, no obstante todo, hay posibilidades. Ministra, Bien. la situación del alcalde Jadwe, del alcalde comunista Daniel Jadwe, en algún momento desde algún sector del gobierno se habló de anticomunismo. Está Carol Cariola hoy día en la presidencia de la Cámara de Diputados, intentaron censurarla también. ¿Usted ha sentido ese anticomunismo? ¿Existe ese anticomunismo? Tal vez separando la situación del alcalde Jadwe, que podemos hablarlo distinto, pero ¿ha sentido ese anticomunismo? Sí, o sea, yo creo que separándolo, porque efectivamente son causas distintas. Una va por una vía judicial donde está toda la institucionalidad y las posibilidades de hacer defensa de sus derechos. Pero claro, yo lo he sentido, es que igual yo soy comunista hace mucho tiempo, entonces tenía un largo plazo para sentirlo, pero no lo dramatizo porque, ¿sabe? Me pasa que creo que Chile hace mucho tiempo ya está cambiando. Hubo muchos periodos en que a las personas se les discriminaba por distintas cosas, entre otras su forma de pensar. De hecho, hay que recordar, el artículo 8 de la Constitución proscribía ciertas formas de pensamiento, entre esas las del Partido Comunista. Para los que tenemos más canas, como yo en mi caso, algo nos acordamos. Entonces, vivo tranquila con eso. Veo que hay actitudes, sí, de repente, y digo, ojalá que lo superen. Por su propio bien, porque vivir descalificando a los otros o haciendo supuestos no sirve. Y no lo digo desde una posición buenista, de verdad, así como de buena gente, buena persona. Lo digo porque de verdad lo pienso. Ojalá que lo superen, porque alguien que lleva odio en su interior hacia otra persona por su forma de pensar, pucha que la debe pasar mal. Ministra Janet Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social, muchas gracias por haber estado en ADN hoy esta mañana aquí de cuerpo presente en el programa. Eso, gracias por venir, ministra. Que y después de mi cumpleaños. Cierto, justo, estaba ¿verdad? de cumpleaños. Anoche. Es que la entrevista la teníamos ayer Sí, y teníamos todo preparado, ministra. Yo lo sé, le agradezco. Había torta y todo, pero bueno. Sí, la tuvimos que guardar. Vamos a quedarle el Felicidades, bajo. ministra. Que le vaya bien. Obligado. Ya que estén bien. Gracias.